Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema Seremos transformados. A través de este tema, estudiemos sobre el asunto de ser transformados. La Biblia nos enseña que cuando sea el momento de regresar a nuestro hogar eterno, el cielo, no iremos con nuestros cuerpos físicos, sino que entraremos en el cielo, revestidos de cuerpos espirituales, y viviremos con Dios por los siglos de los siglos. Para permitirnos ser transformados, Dios nos concedió la ley del nuevo pacto. Dios nos enseña que, si guardamos las leyes del nuevo pacto correctamente, ocurrirá ese hermoso cambio en nosotros. Así que hoy me gustaría contarles brevemente una historia. Hermanos y hermanas, ¿conocen el cuento infantil La Bella y la Bestia? Algunos habrán oído el título, pero no recuerdan la historia ya que es muy antigua. Un príncipe muy apuesto vivía en un reino, pero era extremadamente arrogante. Solo pensaba en sí mismo y no tenía consideración por los demás. Un día, una anciana visitó el palacio donde vivía el príncipe. Cuando se le preguntó el motivo de su visita, exclamó: «Quiero regalarle una rosa al príncipe». Cuando el príncipe la vio, se veía muy desaliñada, así que no le prestó atención y dijo a sus siervos: «Ni siquiera se molesten en lidiar con ella, solo échenla». Tan pronto como el príncipe habló, la anciana reveló su identidad como hechicera y transformó al príncipe en una bestia horrible para castigarlo. Además, el castillo en el que vivía y todos sus siervos fueron hechizados y convertidos en objetos domésticos. Toda su apariencia cambió. El príncipe tenía la apariencia de una bestia horrible y uno de sus colaboradores cercanos se convirtió en tetera y otro en reloj. Así, todos perdieron su apariencia original. Imponiendo el hechizo, la hechicera dijo: «Debes encontrar a alguien, no que trate de complacerte, porque seas príncipe, sino que te respete y ame con un corazón sincero y puro, antes de que caiga el último pétalo de esta rosa. Entonces recuperarás tu apariencia original». Ella le indicó cómo romper el hechizo. Sin embargo, no había nadie que lo tratara con sincero respeto debido a su aspecto aterrador. Luego, una dama llamada Bella llegó a conocer al príncipe en el castillo. Al principio, el príncipe convertido en bestia gritaba y era un poco intimidante. Así que ella no comía a su lado y huía de él por su horrible aspecto. Pero a medida que pasaba más tiempo con Bella, se conocieron mejor. Especialmente cuando la bestia salvó la vida de Bella cuando estuvo en peligro, empezaron a forjar una relación más cercana. A partir de ese momento, ella sintió que la bestia tenía un buen corazón a pesar de su apariencia. Y empezaron a tener buenos sentimientos el uno hacia el otro. Finalmente, la bestia fue asesinada. Bella exclamó: «No me dejes». Cuando ella expresó su sincero amor por la bestia, con lágrimas, tronó y relampagueó, y la bestia fue liberada
del hechizo. Recuperó su apariencia original de príncipe. Por supuesto, el reloj, la tetera y todo en el castillo que estaba bajo el hechizo también recuperaron su aspecto original. De la misma manera, ahora estamos en la tierra, vestidos de la carne con el velo del pecado. Pero seremos transformados en un momento, restaurando nuestra verdadera naturaleza y apariencia. Aunque es un cuento infantil del mundo, parece ayudarnos a entender la Biblia. Por eso se lo conté. Finalmente, la bestia volvió a su apariencia original, como un príncipe apuesto. Antes, solo se conocía a sí mismo, era egoísta y arrogante, y nunca consideraba ni entendía el dolor y la pena de su pueblo. Pero su corazón cambió y pudo restaurar su majestuosa apariencia. Es una historia para niños, pero el mensaje que contiene nos hace pensar otra vez. ¿No seremos como el príncipe en el día en que Dios nos transforme? La Biblia nos hace comprender que regresaremos a nuestra naturaleza y apariencia angelical que una vez tuvimos en el reino de los cielos. Para que ocurra esta obra, algo que debemos hacer es observar fielmente las leyes y los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios contienen todos los elementos espirituales que pueden cambiarnos. Podemos pensar simplemente, el día de reposo es el séptimo día sábado, así que debemos rendir culto el sábado, porque es una ordenanza de la Biblia. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios puso en su ley los elementos que son necesarios para ser transformados. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Biblia profetiza que en el día glorioso, en que el Señor mismo descenderá, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, recibiremos la gracia y gloria de ser arrebatados en las nubes para recibir a Dios en el aire. Respecto a esto, veamos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, ¿qué pasará en un momento? Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Veamos qué cambios ocurrirán en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está escrito que todo nuestro trabajo en Dios no es en vano. ¿Qué pasará a la final trompeta? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y será transformado en un cuerpo incorruptible. Recuperaremos nuestro aspecto original. Hay muchas películas sobre la Bella y la Bestia, y la historia es conocida por muchas personas. La parte más importante de la historia es que el príncipe era muy guapo y vivía en un hermoso palacio. Sin embargo, su corazón estaba lleno de arrogancia y era egoísta y tenía mal carácter. Cuando fue puesto en la apariencia de una bestia, la gente lo rechazó y lo abandonó. Cuando intentaba acercarse a la gente para hacer algo juntos, le temían y no querían acercársele. A partir de esta situación, el príncipe adquirió mucho entendimiento. Como dijo la hechicera, cuando recibió amor sincero de alguien que entendió su corazón, regresó a su apariencia original. Creo que este proceso es la parte más importante de la Bella y la Bestia. Ahora, la Biblia nos enseña que originalmente éramos príncipes y princesas en el reino de los cielos, ¿no es así? Sin embargo, debido a nuestros pecados, tuvimos que vestirnos de la carne y vivir en esta tierra. Nos guste o no nuestra apariencia, si no llevamos a cabo la justicia, nuestra vida llegará a su fin como bestias para siempre. Sin embargo, si Dios perdona todos nuestros pecados a través de la verdad del nuevo pacto, seremos transformados a nuestro estado original. ¿No es así? Respecto a esto, está escrito en 1 Corintios capítulo 15. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. En ese momento podremos heredar el reino de los cielos. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Versículo 52. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos y hermanas, todos queremos experimentar pronto el momento de la transformación, ¿no es verdad? Todos debemos ser transformados. Podemos decir que toda la humanidad lleva ahora la máscara de la bestia, comparando con el cuento. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos la máscara de la bestia? Para eso, necesitamos revestirnos del nuevo hombre. Veamos la parte donde Dios nos enseña a desechar nuestro viejo hombre y convertirnos en el nuevo. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué?
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios nos dijo que nos deshiciéramos del espíritu secular y de la mentalidad injusta que surge de nuestros deseos físicos. Él nos enseñó a despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. Significa que debemos quitarnos la máscara de la bestia del cuento y cambiar a nuestra apariencia original. ¿No es así? Todos cumplamos esto sin falta. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos enseña a despojarnos de nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos seculares, y a cumplir correctamente las leyes del cielo, que nuestro Santo Dios nos pidió que sigamos, para que podamos recuperar nuestro aspecto original de ángeles celestiales. ¿Cuál es la ley que Dios nos ha concedido para hacer posible estas cosas? Es la ley del nuevo pacto. Veamos Juan capítulo 6. Si seguimos fielmente las leyes del nuevo pacto, tienen lugar hermosos cambios en nosotros. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aunque la persona esté en movimiento y parezca estar haciendo alguna actividad, la vida eterna de la que Dios habló no está en ella. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Debemos estar completamente unidos a Dios, para que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos, y su voluntad sea nuestra voluntad. Debemos hacer que estos cambios continúen surgiendo dentro de nosotros. Si hemos guardado las leyes del nuevo pacto y entendido correctamente el santo amor de Dios escondido en el nuevo pacto, solo entonces la gente del mundo honrará y glorificará a Cristo. En ese momento, también darán honor y gloria a todos los amados hijos de Sión, diciendo, hicieron un gran trabajo llevando a cabo la obra de Dios. El cuento de la Bella y la Bestia tiene muchos puntos que se relacionan con la verdad. El príncipe debe desechar su egoísmo y arrogancia para recuperar su apariencia original. Solo cuando deseche todas esas cosas podrá recibir amor de la gente. Y cuando reciba amor, volverá a su apariencia original. Entonces, ¿qué era necesario en el mundo espiritual para que Dios nos diera la verdad del nuevo pacto y ordenara guardar sus leyes, ordenanzas y estatutos? No nos dijo que guardáramos el día de reposo y la Pascua sin motivo alguno. Si lo hubiera hecho, Dios sería alguien que solo inflige sufrimiento a la humanidad. Hay una razón para todo.
Como está escrito en Apocalipsis 4, no hay nada que haya sido creado sin ningún propósito ni voluntad. Del mismo modo, en cuanto a las leyes de la verdad del nuevo pacto que Dios concedió a la humanidad, no hay nada que carezca de un propósito y voluntad. Todo tiene una razón. Entonces, ¿por qué Dios nos dio el nuevo pacto? Es para que nos vistamos del nuevo hombre. Dios quiere que seamos la creación perfecta, el día en que seremos transformados en un momento. Por tal razón, primero nos concedió la vida eterna y corrige todos nuestros pensamientos erróneos y nos educa con justicia. De esta manera, nuestro mundo espiritual continúa cambiando, aunque no seamos conscientes. Debemos recordar que nos estamos dirigiendo al punto en que seremos transformados en un momento. Para que se produzca este cambio, ¿qué necesitamos? Necesitamos los mandamientos de Dios. Lo más importante son las leyes del cielo. Así como la bestia recuperó su aspecto original, Dios nos enseña a través de la Biblia que también seremos transformados en nuestra apariencia original de ángeles. No solo seremos transformados en la apariencia angelical, sino que también nos asemejaremos ¿a qué naturaleza? Llegaremos a parecernos a la naturaleza de Dios, ya que necesitamos ser creados según su apariencia y semejanza. Dios nos dio su carne y su sangre de vida, ¿no es así? Puesto que heredamos la carne y la sangre de Dios, debemos regocijarnos con todo lo que Dios está llevando a cabo y poder recorrer el camino del Evangelio junto con nuestro Dios. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Entonces, ¿no debemos desear también nosotros la salvación de toda la humanidad? Tengamos esa fe. Desechando nuestra vida egoísta y el complacernos en cosas seculares, vivamos solo por las santas enseñanzas de Dios y vistámonos del nuevo hombre sin falta. Entonces, nos convertiremos en hijos celestiales que podrán recibir una amplia bienvenida en el reino de los cielos. ¿No es cierto? Veamos una cosa más que Dios quiere que hagamos. Vayamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué son las buenas nuevas, es decir, el Evangelio? Es el nuevo pacto. Las leyes, los mandamientos y los estatutos del nuevo pacto son el Evangelio. Predicad el Evangelio a toda criatura. Si llevamos a cabo la obra del Evangelio, nuestro mundo espiritual sigue cambiando. En el pasado, fuimos expulsados del cielo, pero ahora el mundo espiritual se está transformando para que podamos volver al cielo. Dios constantemente nos pide que nunca abandonemos sus leyes, mandamientos y estatutos, sino que los cumplamos fielmente pase lo que pase. Veamos una vez más el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio del nuevo pacto a toda criatura. Quien crea y reciba el nuevo pacto y lleve a cabo sus enseñanzas, recibirá la salvación de Dios. Reflexionemos en el tema, seremos transformados. Hasta ahora, han sido diligentes en la predicación, orando, estudiando la palabra y adorando a Dios sinceramente. Han recorrido con diligencia el camino de la fe. Guardar el culto no significa simplemente
venir a la iglesia, orar, cantar alabanzas y escuchar la palabra de Dios. Dios colocó elementos espirituales allí. Por eso nos dijo que lo adoremos. Solo si lo hacemos, pueden suceder obras espirituales en el mundo invisible. En este mundo, simplemente cantamos alabanzas, oramos y escuchamos la palabra. Pero no es así en el mundo espiritual. Muchos cambios están ocurriendo en este momento. Dios ahora nos está ayudando para cumplir las condiciones de ser transformados. Así que, por favor, no tomen la ley del nuevo pacto a la ligera. Nunca debemos tratarla como algo trivial. Dios no nos dijo que guardemos el día de reposo y el culto del tercer día, que prediquemos, oremos, estudiemos la palabra y prediquemos a toda criatura sin ninguna voluntad, solo para molestarnos con cosas sin sentido. En todas las cosas hay una razón y un propósito que Dios desea cumplir. En definitiva, es la voluntad de Dios para darnos la gloria del real sacerdocio del cielo por los siglos de los siglos. ¿No es así? Les pido a todos que participen en la resurrección de los justos, no de los impíos, y se conviertan en los hijos de Sión, que puedan dar gran gloria a Dios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.